Ponga el celular así y graba. ¿Listo? Eso le iba a decir yo. Está ahí. Ya. Volvió el profesor. Listo, ¿ya me escuchan? Sí, señor. Sí. ¿Qué tienen ustedes? Problemas técnicos. Tranquilo, tranquilo, profe, que eso va a haber de acá en adelante. Ahí estamos aprendiendo. Bueno, entonces estábamos hablando que teníamos entonces un experimento binomial en el cual se lanzaba una moneda. Decíamos que la probabilidad, obviamente, de asignar un valor u otro a un ejemplo o a una de las probabilidades le llamábamos éxito. En este caso decíamos que era 0.5. Y la probabilidad de fracaso, para este caso, también como era lanzar una moneda, también era de 0.5. Y los ensayos de lanzamiento pues son independientes, obviamente. Vamos a hacer un ejemplo entonces con una distribución binomial el día de hoy y vamos a hacerlo con un ejemplo pues que tenemos en la actualidad. Decíamos nosotros que la distribución binomial o la fórmula de la distribución binomial era esta que estamos señalando acá. Y esa fórmula de la distribución binomial decíamos que venía esta parte, que es una parte de combinaciones, ¿cierto? Esto era una parte de combinaciones, si ustedes se acuerdan. Profesor, Señor. qué pena, estamos viendo su pantalla. Señor. Estamos viendo su pantalla. ¿Usted no está mostrando su pantalla o a usted? Porque nada más lo vemos a usted. Sí, les estoy mostrando en pantalla. No la estamos viendo. No sale. Ok. Ahí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Okay. Entonces decíamos que la probabilidad binomial, ¿cierto? Venía por esta fórmula. Donde una parte de la fórmula, esta parte de la fórmula, decíamos que era una combinación. Esta parte de la fórmula. Decíamos que venía una combinación donde n era el número total de ensayos, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Y está viendo televisión, qué pena. Vamos a aplicar al ensayo como tal. Entonces aquí tenemos una parte que era la combinación y la otra parte era la que nos denotaba ya la parte de la probabilidad como tal, ¿cierto? Entonces aquí teníamos una parte que era esta probabilidad, que era la probabilidad de éxito, y otra parte que era esta, que es la probabilidad de fracaso, ¿cierto? Ya recordamos entonces más o menos cómo venía la fórmula, ¿cierto? Una parte de combinaciones y una parte en la que involucrábamos tanto la probabilidad de éxito como vamos a hacer hoy un ejemplito con algo que está muy de moda, ¿cierto? Voy a bajar, esperan un segundo. Voy a bajar las estadísticas del COVID del día de hoy. Entonces vamos a hacer una distribución binomial con un ejemplito real. Alguien, por favor, cierre por allá el micrófono que le estoy escuchando las noticias. Sí, alguien que apague el micrófono. Pero una preguntita. Uno puede grabar la pantalla, pero me dice que tengo que pedir permiso al administrador de la reunión. La pantalla de la reunión se está grabando en este momento. Ah, bueno, listo. Profesor, un momento, profesor. El de la Oiga, televisión al fondo se escucha apaguen el fuerte. televisor. O apaguen el micrófono. Estoy mirando aquí como los silencio a todos. ¿Quién es? Voy a decir, yo no. Oye, pero verdad, en serio.
Listo, entonces aquí tenemos el archivo con los datos del coronavirus aquí en Colombia. Entonces vamos a trabajar sobre este archivo y vamos a hacer un ejercicio. No, y es el gallo. Vaya el gallo y de todo, vean. Y en serio, apaguen el micrófono todos. Eso. Listo, entonces vea, esta tabla es una tabla que nos muestra todos los casos de coronavirus en el día de hoy en Colombia. Vamos a hacer una distribución binomial asignándole unos datos de éxito a una persona que se encuentra, digamos, en la casa, es decir, vamos a trabajar con esta columna y vamos a decir que la probabilidad de fracaso es personas que se encuentran en el hospital, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Entonces voy a hacer aquí en una tabla dinámica. La reunión se nos va a cortar a los 40 minutos, ¿cierto? Porque eso es lo que dura la reunión, por eso es que hay varias sesiones programadas. Entonces vamos a decir que la atención y vamos a decir que el tiempo. Entonces aquí en esta tabla vemos la cantidad de personas que tenemos en este momento, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la total de personas que se encuentran en la casa y la cantidad de personas que se encuentran en el hospital. Para la cantidad de personas que se encuentran en la casa, yo voy a sumar los valores de las personas que están en casa y que están recuperados. Es decir, más 278 más 6. Y los que están en el hospital, voy a colocar los que están en el hospital más los difuntos. Entonces esto sería. Y hallaríamos la probabilidad, ¿cierto?, de que ocurra cada uno de esos dos escenarios. ¿Hasta ahí vamos bien? Señor. Sí. Okay. Sí, señor. Entonces, para allá la probabilidad tendríamos que sumar acá, obviamente, el total de los valores, que es de 306, y la probabilidad la calcularíamos, obviamente, dividiendo los que están en la casa entre el número total y los que están en el hospital entre el número total. Listo, entonces a esta probabilidad la vamos a llamar la probabilidad P o la probabilidad de éxito. Y esta va a ser nuestra probabilidad Q, que es igual a 1 menos P, ¿cierto? Y esa es nuestra probabilidad de fracaso. Listo. Entonces digamos que ya tenemos la parte inicial para calcular un problema binomial, un problema de distribución binomial. Entonces el enunciado sería algo así como este. El enunciado sería algo así como, de acuerdo con estos datos o con esta tabla que tenemos, ¿cuál es la probabilidad, cierto? Que de un grupo de 50 personas tomadas al azar, 20 de ellas sean atendidas en su sitio de residencia o en su casa. Listo. Ese sería el enunciado. Es decir, vamos a tomar un grupo de 50 personas, perdón, y vamos a calcular la probabilidad de que 20 de ellas sean atendidas en su sitio de residencia o en su casa, de acuerdo a estos valores que tenemos aquí de probabilidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro el enunciado? Sí.
Sí, señor. Ok, entonces los datos para este ejercicio serían entonces los siguientes, ¿cierto? Tendríamos que N, X, P y Q. Entonces, ¿cuál sería N? El número total de datos, ¿cierto? ¿Cuánto dijimos que iban a ser? 50. Cuenta. Dijimos que X iban a ser 20, P es igual a este, y Q es igual a este. Entonces tenemos que calcular cuál es la probabilidad entonces que de un grupo de 50 a 20 personas sean atendidas en su casa. Entonces lo podemos hacer de dos formas, ¿cierto? Entonces la primera podríamos hallar el número de combinaciones de estos dos valores. ¿Sí se acuerdan cómo lo hacíamos? Creo que es así o creo que es al contrario. Sí, ese es el número de combinaciones posibles. 1,15 por 10 a la 17, o sea, un número gigantesco. Y esto lo tendríamos que multiplicar. Y esto lo tendríamos que multiplicar por las probabilidades. Entonces, esta parte de aquí serían las combinaciones. Y esto lo tendríamos que multiplicar por las probabilidades. Decíamos que la probabilidad, la primera, era la probabilidad elevada al la probabilidad elevada a X, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo en la fórmula. Entonces, probabilidad elevada a la X. Y la otra sería Q elevado a 1 menos X, ¿cierto? Perdón, a la N menos X. Esos serían los valores que necesitamos. Entonces, ¿cuánto da P elevado a la X? Entonces, tenemos este valor elevado a la X. Y tenemos Q, es decir, este valor elevado a la 1 menos X, ¿cierto? Perdón, a la N menos X. A este valor menos este valor. Listo, entonces ya nos faltaría nomás hallar ahora sí entonces cuál es la distribución binomial, ¿cierto? ¿Qué vendría por la multiplicación de esos tres valores? Este por este por este. Y nos da una probabilidad tremendamente baja. Cero. O sea, casi nula, pues. Esa es la probabilidad que nos da, es decir, una probabilidad bastante baja de que 20 personas, de un grupo de 20 personas, sean atendidas en su casa de un grupo de 50. ¿Cierto? Sí, profesor, una pregunta. Señor. ¿Usted nos podría, cuando acabe la clase, de enviar el archivo ese que está utilizando en Excel? Yo les pongo que, perdón. ¿Podría enviar el archivo este de Excel que está usted utilizando dándonos el ejemplo de la clase? Sí, ahorita cuando terminemos la sesión yo se los envío. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Y habíamos dicho también que había otra forma de hallar la distribución binomial en Excel, ¿cierto? Sí. Que era con esta fórmula. Oh. Donde introducíamos aquí estos números de parámetros, el número de éxitos, Sí. el número de ensayos, la probabilidad de éxito y un valor que era acumulado. Entonces el número de éxitos para este caso sería 50. el número de ensayos es la probabilidad de éxito, esta. Decíamos que teníamos dos parámetros para colocar, o verdadero o falso. Si colocábamos falso nos daba el valor real y si colocábamos verdadero nos daba un valor acumulado
de todas las distribuciones binomiales desde 0 hasta el número en este caso que sería 20. Entonces para este caso le damos falso. Y nos dio este número, que se supone que debía ser igual a este. Entonces es un número bastante bajo también, 5,32 por 10 a la menos 22. Ahorita revisamos a ver qué pasó con esto. ¿Listo? Entonces, hacia grosso modo, entonces, eso es lo que es la distribución binomial. Entonces, recordémonos, una parte que tiene parte de combinaciones y una parte que es la multiplicación de las probabilidades tanto de Q como de P. Listo, ahorita revisamos y les arreglo el archivo. A su vez hablábamos que cuando tenemos una distribución binomial, hablábamos algo de valor esperado, ¿cierto? O esperanza. En este caso, esta es la fórmula de la esperanza, donde involucramos la media de la distribución y esa media es igual a n por p. Entonces vamos a calcular la esperanza en este ejercicio que acabamos de hacer. Entonces yo aquí diría que la esperanza de x sería igual a n por p, es decir, a este valor por p. ¿Y qué es lo que significa esa esperanza matemática? Pues el número esperado o la cantidad de personas que se espera que de un grupo de 50 vayan a ser atendidos obviamente en su casa, es decir, 46.41 personas. Hablábamos aquí también que teníamos la varianza. Entonces, ¿a qué es igual la varianza en este caso? Entonces, la varianza en este caso es igual a esta fórmula que tenemos acá. ¿Cierto? Entonces, los mismos valores. Tenemos a n, tenemos a p y le involucramos a q o a 1 menos p. Entonces, para este caso, entonces diríamos que la varianza de x sería igual a n por p por q, es decir, n por p por q. ¿Listo? Esa sería la varianza. Y la varianza realmente, como hemos dicho siempre, nos sirve para calcular algo que se llama la desviación estándar. Entonces, la desviación de x en este caso sería igual a la raíz cuadrada de la varianza. Raíz de este valor. Listo. Y ahí tendríamos nuestros valores de la distribución binomial. Entonces, un valor que corresponde a un número de éxitos, ¿cierto? De un número de éxitos, de un número total de ensayos, de este valor, 20 éxitos de un número total de ensayos, y otros dos valores que son la varianza, que en este caso es esta, el valor esperado, que es este, y la desviación estándar. ¿Okay? Ahí tenemos todos los valores entonces que podemos tener en una distribución binomial. Yo ahorita cuadro esto que pasó aquí con las combinaciones, a ver cuáles fueron los errores acá, y vamos entonces a hacer un repasito chiquito de lo que es la distribución normal. Y ya en la próxima sesión entonces arrancamos con lo que serían ya las distribuciones de muestreo. Aquí hay un ejercicio muy bueno que es este ejercicio que está en esta diapositiva, esta que dice el último sondeo político nacional de probabilidad. Bueno, este ejercicio es muy bueno y aquí en la siguiente diapositiva está la solución a ese ejercicio para que lo estudien, porque para la próxima semana acuérdense que ya tenemos evaluación y la evaluación va a ser sobre el tema que vamos a ver hoy, realmente distribución binomial y normal. Es lo único que vamos a hacer en la evaluación, esta parte. Entonces aquí hay un ejercicio muy bueno para que lo revisen, lo estudien, lo detallen. Entonces vamos a arrancar un repasito pequeñito por lo que era la distribución normal. Entonces, distribución normal, nosotros decíamos que era una distribución en la cual la gran mayoría de los procesos que vemos en la vida siguen este tipo de distribución, ¿cierto? Y decíamos que la distribución normal tenía como una serie de características que debíamos tomar en cuenta.
esas características de la distribución normal son estas que vamos a ver acá. Entonces decíamos que íbamos a utilizar simplemente dos parámetros. Uno de esos parámetros era la media, ¿cierto? Y otro de esos parámetros era la desviación estándar. Entonces solo vamos a tener en la distribución normal dos valores, la media y la desviación estándar. Decíamos a su vez que en una distribución normal, aquí en la parte del centro, aquí en toda la mitad, íbamos a encontrar la media, la mediana y la moda. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. En una distribución normal, tanto la media como la mediana como la moda se encuentran aquí en la parte central. Es decir, se encuentran acá. Todos esos tres valores se encuentran en la distribución normal. La media de una distribución normal puede tener cualquier valor numérico, ya sea negativo, positivo o cero, ¿cierto? Porque estamos hablando, recuerden que la distribución normal es una distribución que se utiliza para variables aleatorias continuas, ¿cierto? La distribución binomial que acabamos de ver se utiliza para variables aleatorias discretas. Esta, como es continua, entonces podemos tener cualquier tipo de valores numéricos. ¿Qué otra característica tiene la distribución normal? Entonces, una que es muy importante y es que decíamos que hay la misma cantidad, ¿cierto? Si nosotros trazamos una línea acá, decíamos que en términos de probabilidad hay la misma cantidad de probabilidad acá en esta parte, ¿cierto? Perdón, acá en esta parte como acá en esta. Y decíamos que ese tipo de esa cantidad de probabilidad de cada una parte de las curvas era del 50%, ¿cierto? 50% acá y 50% acá. Esas son como las características de la distribución normal en cuanto a términos de probabilidad. Decíamos también que la desviación estándar en la distribución normal determina qué tan ancha o qué tan plana es la curva. Entonces aquí en esta diapositiva observamos dos distribuciones normales que tienen exactamente la misma media. Aquí lo estamos viendo, aquí está la misma media, pero su desviación estándar es diferente. Entonces esta obviamente debe tener una desviación estándar mucho más pequeña que esta de acá. Esta de acá obviamente tiene una desviación estándar mucho más grande. Entonces hablamos de dos distribuciones normales con la misma media. En la una la desviación estándar es de 5, en la otra la desviación estándar es de 10. Entonces otra característica de la distribución normal. Esto ya lo hablamos, las probabilidades para la variable aleatoria, es decir, la probabilidad de cada lado de la campana es del 0.5 o del 50%, y estos valores que tenemos aquí son los valores que se encuentran como probabilidad cuando tenemos una, dos o tres desviaciones estándar. Entonces, decimos que el 68.3% de los valores se encuentran entre más o menos una desviación estándar. Aquí está, vea, más o menos una desviación estándar. Que si tenemos dos desviaciones estándar, más o menos dos desviaciones estándar, tendríamos el 95.4% de los valores. Y que si tenemos tres desviaciones estándar, aquí tres desviaciones estándar, tendríamos el 99.7% de los valores, ¿cierto? Eso es más o menos lo que nos dicen las desviaciones estándar. ¿Y qué significaba eso? Entonces lo que significaba eso era lo siguiente. A ver si tenemos aquí una solita. Entonces lo que significaba eso de la 1, 2 y 3 desviaciones estándar, entonces no sé si se recuerdan, decíamos nosotros que ubicábamos aquí sobre la línea las tres desviaciones estándar, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí hay una desviación estándar, que aquí hay dos desviaciones estándar y que aquí hay tres desviaciones estándar. Lo mismo hacia el lado izquierdo, menos una desviación estándar, menos dos desviaciones estándar y menos tres desviaciones estándar. Entonces lo que nos dice esa diapositiva es que entre estos valores, acá,
esto es menos 3, esto es menos 2, esto es menos 1, esto es una desviación, estos son 2 desviaciones y estos serían 3 desviaciones. Lo que nos dice es que entre una desviación estándar, es decir, toda esta área que vamos a tener acá, toda esta área va a tener una cantidad o una probabilidad, ¿cierto?, de 68.3%. Eso es lo que nos dice que tenemos una desviación estándar o que tenemos esa cantidad de probabilidad cuando tenemos más o menos una desviación estándar, que es lo que estamos viendo acá, vean, más o menos una desviación estándar. Ahora, si tenemos más o menos 2 desviaciones estándar, sería el valor que tendríamos desde acá hasta acá, es decir, desde acá hasta acá. Y toda esta área que tenemos acá es lo que decimos que vale 95.4, ¿cierto? Esto vale 95.4% en términos de probabilidad. Y así igual para 3 desviaciones estándar. ¿Listo? Entonces espero que ya hayamos recordado. Y hacíamos o decíamos que para la distribución normal vamos a utilizar solamente una ecuación, y era esta ecuación que tenemos acá, que es la ecuación que nosotros utilizamos el semestre pasado para hallar algo que se llamaba el valor Z. ¿Y qué es el valor Z? El valor Z es un número de desviaciones estándar. Eso es lo que es el valor Z. Es decir, el valor Z es un número que vamos a hallar desde la media hacia los dos lados, porque la curva es simétrica. Entonces decíamos que los valores Z, ¿cierto? Que un valor Z podía estar entre 0 y 3. Es decir, si lo tenemos de acá a acá. De acá a acá podríamos tener valores de Z de 0 a 3. O podríamos también tener valores de Z entre 0 y menos 3, ¿cierto? Es decir, desde acá hasta acá. Esos son los valores Z, que son iguales porque la curva es simétrica, ¿cierto? Entonces, si yo hallo el valor de Z para 1, es el mismo valor de Z para menos 1. Eso es lo que significa ese valor Z. Entonces, vamos a utilizar, como les dije, utilizamos simplemente esta formulita de acá, donde simplemente ubicamos o vamos a utilizar los valores que ya habíamos dicho. La media, que es esta, la desviación estándar, y decíamos en la clase que el valor que nosotros íbamos a calcular era este. Es decir, el valor que siempre nos iban a preguntar, nosotros lo íbamos a definir como X, o el valor de la variable aleatoria que nos iban a preguntar. ¿Listo? Entonces, esos son los valores que vamos a utilizar para calcular el ejemplo de la distribución normal. Ya se nos va a cortar la reunión en un minutico, mejor dicho ya. Entonces nos vemos nuevamente a las 9:05, muchachos. Listo, profe. Sí, Usted vuelve y nos manda la invitación así como ahora. Sí, señor, es el mismo link, es exactamente el mismo link. Ah, bueno, perfecto. Ok, ya nos vemos entonces. Bueno. Bueno, estén bien.